Motivo fundamental de la sesión del día de hoy y la razón por la cual la Comisión Tercera, de manera unánime, con el acompañamiento de todos los miembros de esta corporación, decidieron citar hoy al gobierno, al director del Banco de la República, invitar a la Sobancaria, es por un tema que salta a la vista de todos los colombianos, presidente. No es sino que alguien trate de ir a una entidad bancaria y solicitar un crédito de consumo, o alguien utilice la tarjeta de crédito y reciba el extracto al mes siguiente y verifique cuánto tiene que pagar. No es sino que alguien haga un retiro en un cajero o pida el certificado de una cuenta. A esos hechos que hemos venido denunciando, donde se presentan tarifas abusivas por parte de la banca, hay que sumarle un hecho reciente que fue motivo o que fue tema de la agenda de los medios de comunicación y de los entendidos en materia económica, y es la discusión alrededor de la disminución de la tasa de interés que viene haciendo el Banco de la República, que para que la gente lo entienda no es nada más ni nada menos que lo que le cuesta el crédito a los bancos y cómo se ha reflejado esa disminución de la tasa que el Banco de la República le tiene o con la que le ofrece los créditos a los bancos, cómo se ha reflejado eso en la tasa que a su vez los bancos le ofrecen a los usuarios para que compren una vivienda, para que compren un vehículo o para que monten un negocio. Vamos a revisar si se ha reflejado o no esa disminución, cómo ha sido el histórico del mismo y por qué, presidente, tiene que salir un ministro, tiene que salir el director del Banco de la República, tienen que salir los congresistas, tienen que salir los columnistas de este país, casi que a sombrerazo, a exigirle a los banqueros que hagan lo que deben hacer para que uno encuentre que posterior a eso los bancos decidan anunciar la baja de las tasas de interés que le sirven tanto al país. Y eso va a ser el eje fundamental del debate, pero no sin antes, presidente, demostrar que en Colombia hay unos problemas estructurales por parte de la banca que hoy incluso están generando talanqueras para el desarrollo económico del país, presidente. Hay que mirar también cómo ha actuado este Congreso, qué resultados hemos tenido, señores, con unas valientes decisiones que en el seno de esta comisión se han dado, y también cuál ha sido el papel del gobierno. Y yo considero que ese es un papel que ha tenido altibajos, que claro que se han hecho cosas importantes, que claro que han habido llamados relevantes, pero también es mucho lo que hace falta por parte del gobierno para salir a controlar este tipo de abusos que hoy afectan el bolsillo de todos. La agenda que vamos a seguir consta de 7 puntos. Y para no hacer tan aburrido el debate, cuando uno habla de cifras y de números y de indicadores, la cosa se vuelve pesada. Vamos a arrancar con unas conclusiones anticipadas, al mejor estilo de uno de los más ilustres costeños, un personaje que yo admiro, Gabriel García Márquez, quien arranca por el final la mayoría de sus libros. Vamos a arrancar por el final en este debate hablando de un tema grueso, de una denuncia que vamos a hacer el día de hoy, de los efectos de estas serias irregularidades por parte de la banca colombiana y por la deficiencia de vigilancia por parte del gobierno. En segundo lugar, hablaremos de la tasa de interés del Banco de la República y por supuesto aquí hoy con el director de la banca central del país atenderemos lo que él nos cuenta y nos responda en este debate. Miraremos en tercer lugar el contexto internacional, cómo estamos de manera comparada, para uno saber si está bien o mal. Es bueno compararse, mira cómo están los países vecinos, cómo están los países en desarrollo. Haremos un análisis profundo, compañeros, del margen de intermediación, esa brecha entre lo que les cuesta a los bancos captar el dinero, lo que pagan ellos por captar el dinero y lo que le cuesta a la gente sacar un crédito, lo que vale la colocación del dinero por parte de la banca. Miraremos el tema de la concentración, doctor Uribe, el tema de cómo afecta la concentración en el mercado colombiano y cómo eso puede estar generando hoy prácticas de tipo monopolístico. En sexto lugar, revisaremos muy rápidamente el abuso en las tarifas y contaremos unos casos concretos. Hoy nos acompañan unos colombianos que nos han escrito a un portal que hemos creado y que les contaremos al final de qué se trata, defensordelbolsillo.com. Nos han escrito las dificultades que han tenido con la banca y hoy nos hemos invitado para hablar de esos casos particulares. Y por último, por supuesto, haremos unas conclusiones generales del debate y no nos queremos quedar, Jaime Rodríguez,
como usted que hemos hablado tanto de estos temas, simplemente con las denuncias, simplemente con el diagnóstico, sino que queremos hacer hoy unas propuestas al país, unas propuestas al Congreso, unas propuestas a los banqueros y una propuesta al gobierno para que rompamos ya este tipo de prácticas estructurales, vuelvo a decir, que le están haciendo mucho daño al país. Yo tengo una teoría que quiero lanzar en la discusión del día de hoy, y es que podemos estar viviendo ya las consecuencias de lo que se conoce como una enfermedad holandesa, pero que los orígenes de esa problemática que vive hoy la economía colombiana, con la devaluación de la moneda, con la afectación sobre el agro, sobre la industria, los orígenes de esa situación no tienen nada que ver con una enfermedad holandesa. ¿Qué dice la teoría acerca de la enfermedad holandesa? Cuando hay un boom en un sector de la economía, por ejemplo en el minero energético, se sacan muchos productos, se exportan muchos productos, entran muchos dólares a la economía y eso genera una presión para que se revalúe la moneda local, lo cual tiene luego una serie de incidencias en la industria y en el agro. Pues les quiero mostrar esta cifra. La cuenta corriente de esta balanza cambiaria consolidada a corte de diciembre muestra que esa cuenta corriente es deficitaria en 14.000 millones. ¿Eso en español qué significa? Que aquí no hubo ningún superávit por las exportaciones, todo lo contrario, que aquí importamos más de lo que exportamos el año anterior, lo que significa que la cifra es negativa en 14.000 millones de dólares. Salieron más dólares de los que entraron en la cuenta corriente colombiana. ¿Cuál enfermedad holandesa? ¿Cuál enfermedad holandesa? Más bien lo que está sucediendo en Colombia. Les muestro los dos siguientes gráficos y aquí está la cuenta del movimiento neto de capital. Ese sí es superavitario, ese sí es positivo, por valor de 19.000 millones de dólares. Esa es la suma y restas de la plata que sale y que entra, de los capitales que salen y que entran al país, lo cual por supuesto nos deja un margen de reserva positivo en más de 5.341 millones de dólares. Ahora quiero analizar este cuadro, señor director del Banco de la República. Y aquí lo tenemos. Señores, la inversión extranjera directa en Colombia el año anterior fue de 24.000 millones de dólares. Es decir, los recursos que de afuera entraron, los capitales que de afuera entraron de manera directa. Y vean este segundo renglón, que es donde me quiero detener, señora presidenta Sobancaria, además. Casi como un reto para ustedes, desde la banca colombiana. Oigan esta cifra, señores. 21.688 millones de dólares fue el endeudamiento de las empresas colombianas en el exterior en el año 2012. Y lo que vendimos en hidrocarburos de minería fue 21.600, es decir, que fue mayor el valor del endeudamiento de las empresas colombianas en el exterior, los dólares que entraron por ese endeudamiento el año pasado a Colombia, que lo que recibimos en Colombia por la exportación de petróleo y de minería en el país. ¿Cuál boom minero energético? Doctor Badawi, aquí lo que estamos es ante un boom de capitales en el país. Y todos sabemos lo que pasa cuando entran muchos dólares en el país, la presión hacia la moneda. Lo que nos tiene tan preocupados en esta comisión, doctor Rivaldo, aquí muchos debates sobre la revaluación, el gobierno ha anunciado medidas. La siguiente gráfica es más escandalosa. Esa cifra de 21.000 millones de dólares sola no nos dice nada. Se la quiero comparar, señores, y aquí voy al tema de la banca. Porque la conclusión anticipada es que una de las mayores consecuencias o efectos sobre la revaluación de la moneda, óiganme bien, y suena atrevido lo que voy a decir, es la ineficiencia bancaria en el país. ¿Y saben por qué? Porque los empresarios tuvieron que ir a pedir 21.600 millones de dólares afuera el año pasado y adentro, ¿saben cuánto prestaron? Solo 7.794 millones de dólares. Es decir, que casi fue el triple el endeudamiento de las empresas afuera que adentro. Óiganme ese dato. Y eso no pasa por sí solo, doctor Badawi. Eso no es un capricho de los empresarios de Colombia. Eso es una realidad económica. Y ustedes la deben saber. Si a los empresarios les sale más barato prestar afuera, pues prestan afuera. Y si les sale más caro prestar adentro, pues va a ser mucho menor la porción de créditos adentro que tendrán las empresas colombianas. Miren eso. Casi que por cada dólar que prestamos adentro, trajimos de afuera 2,78 dólares.
Si eso no es presión para la revaluación, ¿qué lo es? Ya les demostré que las exportaciones de hidrocarburos incluso son menores al valor de capitales que ingresaron por el endeudamiento de las empresas a Colombia. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Qué dice la teoría económica? Antes de salir a hacer acusaciones directas sobre la banca, hay tres razones para esa diferencial tan marcada. La primera es que existe una estructura de costos muy alta en Colombia que genera que a su vez el costo del crédito en Colombia sea mayor que en otros países. Eso nos dice la teoría económica. En segundo lugar, también nos dice la teoría económica que puede existir suficiente poder de mercado por parte de las entidades que prestan estos servicios que explican los altos costos. Yo quiero ser justo en este debate y creo que lo que pasa en Colombia y la explicación a lo que ocurre en Colombia, este fenómeno de que estemos prestando casi el triple afuera, señoras y señores, obedece no a una de las tres, sino a las tres causas expresadas por los académicos. Y veamos el último punto que nos debe llamar, señor director del Banco de la República, señor superintendente, señor ministro, a tomar decisiones, a ser creativos, a mirar qué hacemos, cómo estamos en materia de créditos en Colombia. La proporción del crédito en Colombia, el crédito en Colombia con proporción del PIB es del 66%. En China, ¿saben de cuánto es? El 145%. En Brasil, del 98%. En Finlandia, del 102%. En Estados Unidos, del 233%. En Inglaterra, del 213%. Eso significa que aquí estamos teniendo problemas para desarrollar el mercado crediticio en el país. ¿Y eso qué consecuencia tiene para que la gente lo entienda en español? Que si no hay crédito no hay empresas, que si no hay crédito no hay vivienda, que si no hay crédito no hay desarrollo de la economía. Bien me decían a mí pequeños empresarios y medianos empresarios las dificultades que tienen para obtener un crédito en el país. Seguimos teniendo que tener palanca, como decimos en mi tierra, en Córdoba, palanca con el presidente del banco, con el gerente del banco, para que le aprueben un crédito a una empresa seria en Colombia. Y esas limitantes están generando problemas de desarrollo económico. Por eso, doctor Vivaldo, este debate de hoy no es solo de lo que vale el cajero y el certificado y la cuota de manejo, que es importante, claro que sí. Este es un debate de fondo de las dificultades que está generando esta ineficiencia del sistema bancario al desarrollo económico de Colombia. Ahora bien, cuando uno mira estos problemas y encuentra este tipo de dificultades, se pregunta: ¿la autoridad encargada dónde está? Hasta aquí, compañeros, todas las cifras que hemos utilizado son las cifras oficiales que nos entregó el Banco de la República en el último informe de estabilidad y las cifras del informe que entregó la superintendencia, que valga decir super, y ahora se lo mostraré. Era el informe a corte de diciembre, lo hicieron con corte con cifras a fechas de septiembre, lo cual me resulta penoso y vergonzoso, y además fue publicado tan solo en abril. Cifras de septiembre, informe que era hasta diciembre, publicado en abril. Vamos bien. ¿Qué dice la SIC? Que es la autoridad de competencia, no es la superfinanciera, no es la responsabilidad de la superfinanciera. Y por eso, qué pesar que el superintendente no pueda estar el día de hoy. Esperemos que la calamidad familiar pueda ser resuelta. Miren esto, señores. Ayúdenme con la diapositiva. En diciembre de 2004, la SIC le abre una investigación a los bancos con la resolución 13820. ¿Por qué fue esa resolución o esa apertura de investigación? Porque encontraron que había unos abusos, una aplicación, digamos, demasiado parecida de tarifas de la llamada tarifa interbancaria de intercambio, que eso suena rarísimo. Eso no es nada menos ni nada más que lo que le cuesta a los comerciantes usar el datáfono, que la gente use el datáfono. A nosotros no nos cobran nada, a los usuarios, pero al dueño del establecimiento comercial los bancos sí le cobran una tarifa por usar el datáfono. Guillermo Botero no pudo estar aquí el día de hoy. Les abrieron una investigación, compañeros, en el 2004. ¿Saben qué pasó con esa investigación? En el año 2005, un año después, hubo un cierre anticipado de la investigación con unas garantías que firmaron los señores banqueros, doctora María Mercedes, comprometiéndose a corregir
y firmando unas garantías que nos daban a los colombianos a través de la Superintendencia de Industria y Comercio la fe de que esas prácticas no se iban a seguir repitiendo. Ministro, le damos la bienvenida, le agradecemos su presencia en el debate. Lo estábamos esperando porque estamos haciendo una serie de denuncias que esperamos puedan permitir que el gobierno, y conociendo su talante, pueda tomar medidas que defiendan el bolsillo de la gente. Hice una primera denuncia que le repetiré al final. La SIC abrió en 2004 y cerró en 2005 con una garantía que supuestamente comprometía a los bancos a corregir esas prácticas. ¿Saben qué pasó? En el 2008, 4 años después, aquí las investigaciones de los congresistas en la Corte no son las únicas que se demoran, ni las de la Fiscalía. Las de los banqueros también demoran años y años en la autoridad de competencia. Pues en el 2008, la SIC, óiganme bien, declara el incumplimiento de las garantías. ¿Eso qué significa? Que los banqueros no cumplieron lo que se habían comprometido a hacer. Es decir, le quedaron mal al gobierno, le quedaron mal al país. Eso casi que uno debería decir, debería generar unas sanciones, unas determinaciones, unas actuaciones. Pues eso generó que en el año 2011, ya nosotros éramos congresistas, doctor Laureano Acuña, se abrió otra resolución por parte de la SIC, la 26255, por la misma situación denunciada del abuso en la tarifa interbancaria de intercambio, del abuso en la tarifa que le cobran a los comerciantes por el uso del datáfono. ¿Y saben qué pasó el año pasado? Señores, la volvieron a cerrar de manera anticipada y volvieron a firmar las garantías. Le volvieron a creer a los que en el 2008 incumplieron esas garantías. Ojalá los colombianos que van a la fiscalía tuvieran esa oportunidad de que se infringe la ley, les perdonen una y dos veces. Los banqueros sí la tienen en Colombia, señores. Quiero hablar ahora del segundo elemento de este debate. Luego, ministro, yo arranqué por unas conclusiones anticipadas, como lo hace Gabo en sus libros, diciendo que el problema de la banca hoy, ministro, no es ni siquiera el del cajero y el del certificado y el de la cuota de manejo, que es un problema, claro que sí, que ya estamos con un proyecto de ley con el doctor Padawi y a mí tratando de resolver. El problema es estructural, ministro, y el problema está generando serias dificultades para el desarrollo económico del país. El problema, y hemos hecho aquí una denuncia de que hoy no hay ninguna enfermedad holandesa, la hemos denominado una enfermedad financiera. Hoy el endeudamiento de las empresas en el exterior, ministro, es del triple, casi del triple del endeudamiento interno con la banca colombiana. Y eso usted sabe por qué, porque ya les sale más barato endeudarse. Mientras que allá prestan al 3.4, la preferencial aquí en Colombia del 8 y del 9, y con la regulación además ni siquiera el 3.4 terminan pagando. Fue más el dinero que entró, señor ministro, por concepto del endeudamiento a las empresas el año anterior, que el dinero que entró al país por venta de hidrocarburos y de minería. Y eso tiene que llevarnos a una reflexión profunda. Yo acabo de ver los anuncios del plan PIPE, celebro la decisión y el liderazgo suyo para resolver los problemas estructurales del país, acompaño en gran medida lo que allí se hizo, pero también dije una frase en el programa Hora 20 de Caracol: la calentura no solo está en las sábanas. Esos 5.000 millones de dólares, 4.000 de los fondos y 1.000 del FOMPET que queremos dolarizar para que ayuden a la devaluación de la moneda, son insuficientes si vemos que los empresarios están trayendo 21.000 millones en crédito porque la banca sigue cobrando altas tarifas en el país. ¿Cuándo nos vamos a tener a este debate en Colombia? Aquí no pueden abrir intocables. Segundo elemento es el tema de la tasa de interés del Banco de la República. Y aquí quiero ser muy responsable y muy juicioso. Este cuadro es un cuadro que nos envía, que está en el informe del Banco de la República, y muestra cómo ha sido el desarrollo o el comportamiento de la tasa de intervención versus las otras tasas, el DTF, la tasa de consumo, el comercial, el crédito hipotecario. Vemos que entre junio del año anterior y marzo de 2013, estamos hablando de un periodo de ¿qué? 9 meses. El Banco de la República bajó su tasa del 5,25% al 3,25%, es decir, bajó su tasa un 2%, 200 puntos básicos. ¿Qué pasó con el DTF? El DTF, para que entendamos, es lo que cuesta más o menos por lo que nos pagan por los CDTs. Esa, digamos, que es a favor de los usuarios. Los bancos lo tenían en el 5,45% en junio de 2012 y a marzo de 2013
lo disminuyeron al 4.57, es decir, que la disminución del Banco de la República tan solo se reflejó más o menos en la mitad en cuanto a la tasa de DTF que se ofrece en el mercado. Es decir, no hubo un traslado total de la misma, sino de tan solo el 0.44. Nos dice el Banco de la República en su informe, lo revisamos con mucho cuidado, que el histórico de esta transferencia es del 95.57%. Es decir, y me corrige el doctor Uribe, que históricamente sí se da una correlación directa entre los cambios de tasa del Banco de la República a la tarifa que se ofrece en el mercado. Eso es una buena noticia. ¿Qué pasa con el crédito de consumo? El de mayor complejidad. Yo le pediría al director del Banco de la República que nos hable en su presentación de lo que pasa con el crédito de consumo en Colombia. La tasa estaba en el 19.09 en junio de 2012. Tengo cifras hasta febrero de 2013 y lo encontramos que en febrero de 2013 bajó al 18.45. Es decir, señoras y señores, que la disminución que hizo el Banco de la República en esa misma fecha, la tasa del banco era del 3.75, tan solo se dio en una tercera parte en la tasa que los banqueros le ofrecen en crédito de consumo a los colombianos. Así es muy sabroso. Así sí, doctor Padua. Que a mí me bajen la tasa y yo solo reflejo eso en una tercera parte de la tasa que yo le ofrezco a la gente. Así sí. Así ya uno va entendiendo, doctor Amin, de dónde salen las abultadas utilidades del sistema financiero y bancario colombiano. Ya vamos entendiendo la película. En el crédito comercial, el traslado es de la mitad, pero nos dice el Banco de la República que el histórico es del 91%, es decir, que funciona bien. En el de consumo, doctor Uribe, ustedes nos dicen que el histórico es del 54%, o sea, que se va a la mitad solamente. Y el hipotecario también fue de tan solo una tercera parte. Ministro, usted está haciendo un esfuerzo enorme en el plan PIPE, enorme, subsidiando la tasa de interés. Pues miren, los banqueros, con la reducción del Banco de la República, tan solo trasladaron a los usuarios una tercera parte. Así que esa historia de que los banqueros también están ofreciendo un 2.5, pues, como ya se lo habían ganado, sabroso así. Continúo. ¿Qué dice que este indicador es del Banco de la República? Es un indicador estadístico, el H, que muestra el nivel de competitividad. Nos dice el Banco de la República, entre más cercano a uno hay mayor competencia, entre menos cercano hay menor competencia, que hay unos problemas en el crédito de consumo. ¿Cuál es el crédito de consumo, señores? Tarjetas de crédito y el crédito de libre inversión, el crédito contra un carro, o hay presta para hacer un viaje. 0,108, mientras que por ejemplo el crédito hipotecario, que nos dice el mismo Banco de la República, es el mercado de crédito con mayores condiciones de competencia, es el 0,6. Allí vemos dificultades en el crédito de consumo. Continuamos. Le voy a regalar al doctor Uribe esta tabla que encontré de la Banca Central Chilena. Ellos hicieron un estudio comparado con Colombia y otros países de América, en Chile. Se lo voy a regalar también al superintendente financiero para el famoso informe que le obligamos a hacer cada 6 meses, que ya dijimos, las cifras son de septiembre, el informe de corte de diciembre y lo publicaron en abril. A ver si mejoramos el informe. Yo se lo regalo súper. Colombia. Mire, doctor Uribe, lo que dice el Banco Central Chileno. El cuadro, y por eso se ve tan mal, no lo manipulamos nosotros, sino que hicimos un copy-paste del cuadro que está en el informe de la Banca Central Chilena. Se llama Documento Oficial Chileno, Nota Técnica, Traspaso de Tasas de Interés en la Banca Chilena. Miren lo que nos dice, que cuando la banca chilena baja o sube la tasa de interés, al primer mes el reflejo de esa reducción a la tasa que los bancos en Chile le ofrecen a la gente se refleja en un 81%, es decir, que casi que se refleja de manera inmediata. En México es del 83%, en Canadá es del 76% y en Inglaterra es del 82%. En Venezuela, que es el que está peor que nosotros en ese cuadro, es del 0,38%. Pero en Colombia, según la Banca Central Chilena, al primer mes de la toma de decisión del Banco Central Colombiano, del Banco de la República, tan solo el promedio del reflejo es del 0,42%, es decir, de la mitad. Es decir, que al corto plazo se refleja en la mitad. Y nos dice después, ese mismo informe, que a más de un mes, no sabemos, doctor Uribe, usted nos lo contará en su presentación,
si eso es 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, mes y medio, sí se logra un reflejo total de la política de la banca central, se traslada a la tarifa que le cobran a los usuarios por sus créditos. Les quiero mostrar ahora rápidamente la siguiente gráfica, solo con mirarla ustedes ilustran lo que aquí pasa. Esa es Colombia a la izquierda, esta gráfica la sacamos del informe del Banco de la República, la de la derecha la sacamos del informe de la Banca Central Chilena, la de amarillo es la tasa de intervención en Chile, la de rojo es la tasa de crédito comercial y la de azul o verde, como se vea, es la tasa de crédito de consumo. Si ustedes ven, el movimiento de la tasa de intervención es muy parecido al movimiento de las tasas de interés que los banqueros le cobran a sus usuarios en Chile. La cosa se comporta bien, como debería comportarse. En Colombia esta es la tabla. Eso parece como 4 gusanos matándose entre ellos. Ahora lo quiero comparar no solo con Chile, sino con Finlandia. Y lo hago porque en una oportunidad aprovecho el ingreso del doctor Chacón, él me regañó porque yo hice una comparación con Bangladesh. Entonces en esta presentación no traje a Bangladesh, sino para que el doctor Chacón me ayude a defender los intereses de los usuarios bancarios, traje a Finlandia. Miren el gráfico de Colombia versus Finlandia. Este es Finlandia. La sombreadita es la tasa de intervención del Banco Central y las de arriba son las tasas de interés en Finlandia. No solo se comportan prácticamente igual a diferencia de Colombia, sino que miren el pequeño margen de intermediación. ¿Se acuerdan que en Chile el consumo estaba por acá arriba? Pues miren, en Finlandia las tasas casi que de los bancos están pegadas a la misma tasa del Banco Central en Finlandia. Ojalá un día llegáramos en Colombia a esos ministros. Yo sé que ese es un sueño de cualquier economista que está al frente de la política pública en un país. Continuamos. ¿Cómo estamos frente al mundo? Porque este es un debate que no podemos hacer solo mirando la realidad local y no solo comparándonos con Chile o Finlandia. Les quiero traer 4 comparaciones, compañeros. La primera, tomamos las cifras del Banco Mundial, no las manipulamos, son las cifras que el informe del Banco Mundial nos trajo y montamos un gráfico. La segunda es el informe de la OECD para Colombia, el informe del FMI y el informe del Foro Económico Mundial. Y miren lo chistoso, si uno trae aquí al FMI, a la OECD, al Foro Económico Mundial, casi que uno diría, o la gente diría, si esos son los malos, los que defenderían a las entidades financieras, a los capitales. Pues les quiero contar, y aquí le voy a contar una anécdota a la doctora María Mercedes Cuellar, que es exactamente lo contrario de lo que esos informes dicen. Y les voy a decir dónde conseguí esos informes. Casi que es un chiste, de manera anecdótica. Lo conseguí con la Sobancaria. Pero la doctora María Mercedes, de manera muy juiciosa, publica semanalmente unas cartillas donde cuenta lo bien que va el sistema bancario colombiano, lo robusto, lo bueno que es. Y en la bibliografía nos dice que eso que ellos nos cuentan en esas cartillas, además es respaldado por los informes de la OECD y el Fondo Monetario Internacional. Pues les quiero contar, doctora María Mercedes, que lo que dice el FMI y la OECD es todo lo contrario a lo que usted plantea en sus cartillas. Pero le agradezco mucho porque fue esa bibliografía la que me permitió tener esta información. Banco Mundial nos ubica en el spread, en el margen, en las márgenes de intermediación, en el puesto 107, óiganme bien, entre 188 países evaluados. Nuestro puesto es el 107, señor ministro de Hacienda, entre 188 países evaluados del margen de intermediación que cobran los bancos. ¿Les digo quién está mejor que nosotros? No les voy a hablar de los países desarrollados. Chile, Filipinas, Tailandia, México, Argentina, la doctora Kirchner, Namibia, Venezuela, Botsuana en el África, Bangladesh, doctor Chacón. Todos estos países, óiganme bien, están mucho mejor o mejor rankeados que nosotros en el informe que hizo el Banco Mundial frente a la tasa de intermediación de los distintos países del mundo. Eso no lo está diciendo David Barquín, doctora María Mercedes. La OECD que ha dicho. Y miren que
copy-paste de la gráfica del informe de la OECD presentado en enero de 2013. Es el informe para Colombia de la OECD. Ministro, estamos interesadísimos en ingresar a la OECD. Yo todavía veo lejano eso, si no tomamos las medidas para generar mayor equilibrio en estos mercados. Miren el gráfico de la OECD. Este gráfico no lo hice yo. Miren dónde ubica Colombia. Y dice, estos son también los márgenes de intermediación. Y aquí pone por delante de Colombia, que los comparativos son buenos para eso. Óigame bien, Argentina, Corea, Hungría, Chile, Eslovenia, México, República Checa. Eso lo dice la OECD, no lo dice David Barguil, no lo dice la Comisión Tercera, no lo dice ningún académico. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional? Doctora María Mercedes, esto lo saqué de la bibliografía de sus reportes y lo copié textual, para que no digan que David Barguil cambió la información. Ministro, esto dice el Fondo Monetario Internacional, el informe de 2013 para Colombia. Dice que aquí siguen habiendo grandes márgenes o grandes utilidades del sistema por los márgenes de intermediación que hay en Colombia. Dice que puede haber restricciones a la competencia y a la eficiencia del sistema bancario colombiano. Y dice, mírenlo aquí, que hay un grado de presencia de competencia monopolística en el mercado colombiano. Nos lo acaba de decir este año el Fondo Monetario Internacional. Eso no lo estamos inventando nosotros, pero se preocupa uno y dice, ¿qué estamos haciendo como Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo la banca? Bueno, la banca yo sí sé, produciendo utilidades. Eso es legítimo, es un negocio privado en particular y si yo fuera banquero de pronto, bueno, nunca podría ser banquero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si es un turco, ¿quién sabe? Ahí no me salió turco, Acuérdate que tú eres palestino. Señores, ¿qué dice el Foro Económico Mundial? Quiero seguir con elementos de juicio para este debate, no traídos por David Barguil, sino por entidades de carácter internacional que están evaluando lo que sucede en Colombia. Esto es, mira, ministro, si queremos ser parte de la OECD. Si no, eso es un sueño. No digo la expresión que usamos allá en mi tierra, que por es un paso mental, decimos allá en Colombia. Miren lo que dice el Foro Económico Mundial. ¿Saben qué ubicación nos tiene doctora María Mercedes para el tema de desarrollo financiero en el mundo? En el puesto 45 entre 60 países evaluados. Doctora María Mercedes, prenden las bandas, superintendente, puesto 45 entre 60. ¿Están mejor que nosotros? Se los leo. No les leo los desarrollados, les leo Panamá, Eslovaquia, Rusia, Perú, México, Marruecos, Turquía, Filipinas. Todo eso, doctora, están mejor que nosotros en desarrollo financiero. ¿De dónde salen las cifras del Foro Económico Mundial? Miren la siguiente. Miren los rankings, ministro. Mercado financiero, estamos en el puesto 54 de 60, ministro, con una evaluación de 1.3 sobre 5.65, que fue el país que mejor calificación sacó. Servicio financiero bancario, 51 de 60, ministro. Yo sí quiero ver esos informes, tanto del superintendente como a su bancaria. Como ministro le voy a decir algo y usted sabe todo mi aprecio y lo que valoro su calidad de profesionales y humanas. Usted es la reserva de mi partido y de este país. Pero me preocupa enormemente la respuesta que el Ministerio le dio para este debate. Yo la demostraré en detalle. Ambiente institucional, 49 de 60, ministro. Nos califican muy mal. Servicios financieros no bancarios, 40 de 60. Acceso financiero, 40 de 60. Y miren este, que es el único que señala en rojo. Jamás que da risa. Ese, no, óigame. Claro, ya se mejoró el ranking. Se llama estabilidad financiera, 26 de 60. Ahí sí estamos bien. ¿Cómo no? Con esos bancos produciendo las utilidades que producen estabilidad financiera, sí que hay. Que la banca en Colombia. No me había hecho caer en cuenta eso, doctor Serrano. Por ese indicador incluso no estamos peor. Vean lo que pasa en otros países. En el Reino Unido, señor director del Banco de la República, lo sacamos del Banco Central de Inglaterra. Allí nos dice que cuando ellos hacen una política de reducción de tasa, casi que el mismo día y por el mismo valor, los banqueros hacen la reducción de tasa o el aumento de tasa. Casi que el mismo día por el mismo valor. ¿Qué sueño ese de Inglaterra
para Colombia. ¿Y qué dice la Unión Europea, ministro? Dice que esa reducción depende del grado de competencia de los bancos. Pero yo llevo esta reflexión, ministro, para usted, con todo lo que hemos dicho aquí hoy, de si todavía tenemos dudas de que en Colombia hay problemas de competencia. Ustedes, compañeros, ¿alguno de ustedes tiene dudas todavía? Yo no las tengo, el Fondo Económico, el Fondo Monetario Internacional tampoco, la OECD tampoco, el Banco de la República bastante ha dicho sobre el tema en sus informes de estabilidad, que juiciosamente le leo, doctor Uribe, y que celebro. Ojalá más gente le diera esos informes, ojalá en el gobierno más funcionarios se le dieran esos informes. Cuarto punto, de 7, ya vamos, ya estamos cerca. Margen de intervención. Vamos ahora a mirar la realidad colombiana, doctor Laureano, que yo sé que usted, y lo he escuchado varias veces hablando de defender a su gente en Barranquilla, que le presta muy caro. Miren esta tabla. Fuente de la tabla, doctor Gerardo, el informe es suyo. Y qué pena que lo repita por cuarta vez. Y desafortunadamente las cifras son a fecha de septiembre del año anterior, no me quedó de otra, porque su informe, que era corte de diciembre, tiene fecha de septiembre. Eso no puede volver a ocurrir, doctor Gerardo. Miren las cifras. Cuenta corriente. Hay 2,5 millones de colombianos con cuenta corriente. Yo quiero que le pongamos atención a este cuadro. Que este cuadro sí que nos va a dejar preocupados. Y esos 2,5 millones de clientes, quiero distinguir ahí que no son personas individuales. Una persona puede tener 3 o 4 cuentas corrientes, son el número de clientes. 2,5 millones tienen 32 billones de pesos en la banca colombiana. ¿Sí? Eso es el 15.5% del total de la plata. Estamos hablando de captación. Yo quiero aquí mostrar a ver cuánto le está costando a los bancos captar la plata. Ahorros. Hay, óiganme esta cifra, 36.800.000 clientes. Vuelvo a aclarar, no son personas individuales, sino cuentas de ahorros que una persona puede tener 3, 4, la empresa puede tener 10, 15. O sea, 36.800.000 clientes que tienen 99 billones de pesos en cuentas de ahorro. CDTs. Y aquí, como usted cuadra la super, no quiero confundirlos, hay dos renglones, uno que se puede redigir y otro que no, que ya que no super, que todos se van a poder redigir. Tienen, por un lado, 760.000 clientes, el otro 9.000, y tienen, palabras más, palabras menos, 79 billones de pesos. 78 billones de pesos en CDTs. Ahora bien, señores, ¿cuánto cuesta a los bancos tener esa plática allí? Que es con la que ellos luego le prestan a la gente. Cuenta corriente, 0%. Sin embargo, quiero dejar la salvedad que hay una cuenta corriente que sí pagan algún interés. Tengo que decirlo aquí. Pero digamos que en promedio, en cuenta corriente, porque la cuenta corriente es un medio de pago para la gente, el porcentaje es 0%. Es decir, que 32 billones están al 0%. Continúo. Cuentas de ahorro. Señor director del Banco de la República, aquí le va a hacer una solicitud formal para que en el próximo informe de estabilidad haga lo que yo logre hacer posteriormente, que obviamente si usted lo hace será mucho mejor y el resultado será más confiable. Déjenme cuadro. Según información de la Superfinanciera y del Banco de la República, en cuentas de ahorro, en promedio, a los colombianos le pagan el 2,71%. Quiero que les quede esa cifra en la cabeza, porque voy a demostrar que esa cifra en promedio es real, pero si vamos a mirar casos particulares, es una cifra que nos confunde y que para el ciudadano de a pie, para el colombiano de a pie, no es cierta. Y que para la gran mayoría de colombianos, sobre todo para los más pobres, no es cierta. En promedio es cierta. Hay 99 billones al 2.71, señores. Y en CDTs, el promedio es 5.35. Nosotros calculamos un promedio ponderado para calcular más o menos, doctor Simón, cuánto le está costando a los bancos la captación del dinero en cuenta corriente, de ahorro, CDTs, y nos da la cifra del 3.27%. Esa cifra significa que eso es más o menos lo que a los banqueros de este país le está costando los 209 billones de pesos que tienen en sus cuentas corrientes de ahorro o CDTs. 3.27. Siguiente gráfico. Ahora,
vamos a evaluar cuánto le está costando a la gente hacer el préstamo. ¿Cuánto en Cúcuta vale ir a hacer un crédito comercial, doctor Chacón? ¿Cuánto el CDT, en Montería, en mi tierra cuesta hacer un crédito de vivienda? Pues que quiera comprar un carro. Mírenlo bien. Crédito comercial. Hay 389.000 deudores que tienen prestado 143 billones de pesos. Eso es el 60% de la cartera de créditos del país. 389.000 deudores, 143 billones. Crédito de consumo. Presten atención a este renglón que este es el segmento del crédito donde, además del microcrédito, más barbaridad de documentos. Hay 6 millones de deudores por crédito de consumo y hay 67 billones prestados. Vivienda. Hay 583.000 deudores y hay 21 billones prestados. Y microcrédito, hay 1,5 millones y hay 6.7 billones prestados. Ahora, ¿a cuánto? Comercial, esa es la tasa en promedio, 9,87 cuesta un crédito comercial. Consumo, la tasa promedio es 19.23. Aquí me quiero detener. En tarjeta de crédito, señores, la tasa es casi que pegada a la usura. Ya ahora les muestro un cuadro, 28-27%. Eso es el promedio en tarjeta de crédito. Piénsenlo bien a la hora de usar la tarjeta de crédito. Pero voy a repetir yo mismo que la voy a usar. Y en créditos de libre inversión, el 16. El promedio, obviamente ponderado, es 19-23. Vivienda, 13-19. Esto obviamente el ministro aún no refleja PIPE. Microcrédito, 32-37. Doctora María Mercedes, usted me dijo en un debate en Blue, cuando yo dije que los banqueros estaban prestando al cero, y ahora les muestro cómo así que están prestando al cero, y colocando al 38 el microcrédito, que esa cifra de dónde la sacaba yo. Pues le quiero contar que no es el 38, Banca Mía presta al 41, Banco Popular al 41, Procrédito al 40. Pero bueno, ahora le mostramos eso. 32.37 en promedio microcrédito. El promedio ponderado de lo que a los colombianos les cuesta hacer crédito, 239 billones del mercado de crédito del país, es al 13.46%. Estoy siendo absolutamente conservador en este debate y luego ya me voy a volver un poquito más radical para mostrar que estas son simples cifras. Ministro, en Chile les dicen de pizarra, yo les voy a llamar cifras publicitarias o promediadas. Esta no es la realidad del colombiano de a pie, ya no lo voy a mostrar. Miren lo que les decía, un colombiano en Banca Mía que presta 15 millones de pesos, en 3 años le toca pagar 12 millones de intereses. La tasa es del 42. Le saldría más barato a esa persona sacar un crédito más bien de consumo, pagaría al 19, se ahorraría 6.700.000 pesos. Miren en tarjeta de crédito lo que ocurre. Ese es el listado banco a banco, esa es la tarjeta Visa. Banco Falabella es más caro y le sigue Bancolombia, que tanta publicidad pauta en muchos medios, bajando tasas, que yo celebro que haya bajado tasas, pero en tarjeta de crédito sí, casi que pegado a la usura. Y ministro, aquí hay que hacer un debate acerca del cálculo de la usura. El Banco de la República nos tiene que acompañar en ese debate, y ustedes han dicho cosas profundas en ese sentido. Señores, siguiente cuadro, margen de intermediación. Entonces, resumo, si la gente en cuenta de ahorro le pagan el CEP, perdón, en cuenta corriente, en cuenta de ahorro el 12.31, en CDT es el 5.35, el promedio ponderado es 3.27 de lo que le vale a los bancos captar la plata, y a su vez los banqueros en comercial cobran al 9.87, en consumo al 19.23, en vivienda 13.19 y en microcrédito 32.37. Eso significa un promedio del 13.46, que el margen de intermediación más o menos, obviamente esta cifra, vuelvo a repetir, son con de septiembre porque la información fue desactualizada por parte de la Super, es del 10,19 el margen de intermediación de los banqueros de este país. En un informe del Banco Mundial dice que son del 7. A mí el cálculo me dio que eran 10. Los invito a conocer más de mi gestión. Pueden ingresar a la página web www.davidbarguil.com y en mi blog defensordetubolsillo.com.